Fotografía básica. Tipos de planos fotográfico, ejemplos y usos. Los tipos de plano en fotografía son muy importantes, sobre todo si estás empezando. Te van a ayudar a visualizar por completo a tu elemento o sujeto, protagonista y analizar el fondo, algo que muchas veces pasamos por alto, y que es tan importante como nuestro sujeto en cuestión. Empecemos. Plano americano. Dice que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas de indios y vaqueros, como comúnmente los conocemos. En estas películas era importante que las armas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura o poco caídas, se vieran suficientemente bien. Y esto es lo que marcaba la línea de corte. Algunos lo llamaban también plano 3/4. El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la cintura de la rodilla y por el muslo, en función de su protagonista, está recostado o sentado. La tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando. Contrapicado. Este tipo de plano se consigue situando la cámara por debajo de la persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las personas, la cámara debe estar por debajo de sus ojos, ligeramente angulada, mirando hacia arriba. El plano contrapicado consigue engrandecer a nuestro sujeto, haciéndolo parecer superior, magnificente y lo dota de poder e importancia. El plano detalle en el retrato es el más cercano de todos y es el que recoge una parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro. En esta parte se concreta la máxima capacidad expresiva y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar. Plano entero. En retrato, este es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones. El protagonista de nuestra foto, por tanto, ocupa todo el encuadre, convirtiéndose en el punto de interés de la toma. Puedes apurar más o menos el encuadre, pero procura siempre no cortar ni los pies ni la cabeza. En este tipo de plano tendremos que cuidar la pose de nuestro modelo, ya que si esta es buena, la foto será mucho más atractiva. Plano general. Este tipo de plano muestra una gran cantidad de paisaje, pero no de una manera tan lejana. Suele tener también algo de que protagoniza el plano, un punto de interés. No es simplemente un paisaje amplio. Pese a tener un elemento o persona protagonista, el fondo tendrá casi la misma importancia que este, por lo que debemos prestarle especial atención a la hora de encuadrarlo. En el plano medio, este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que este tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda. También se utiliza mucho para retratos formales y para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es el caso de las entrevistas. Es importante que antes de disparar te fijes en la posición de las manos y los brazos, para, en la medida de lo posible, evitar contarlos. Si no tenemos más remedio, lo hacemos intentando que quede de forma natural sin cortar las articulaciones. El plano medio corto es una variable del plano medio y es también conocido como plano de busto o primer plano mayor. Este tipo de plano recoge el cuerpo desde la cabeza hasta debajo o la mitad del pecho aproximadamente. Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. Plano picado. Este tipo de plano se consigue situando la cámara por encima de la persona o elemento protagonista de nuestra foto. En el caso de las personas, la cámara debe estar por encima de sus ojos, ligeramente angulada, mirando hacia abajo. El plano picado empequeñece a nuestro sujeto, haciéndolo parecer inferior. El primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo, que veremos a continuación, corresponde a una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencias e intimidad respecto al personaje. La pose del cuerpo de nuestro modelo en este caso no cobra importancia, pero sí que lo hará el gesto o la expresión de su cara, que se convertirán en la protagonista de la imagen.
Primerísimo plano. El primerísimo va un paso más allá que el primer plano, acercándonos más aún al rostro de nuestro modelo. Este plano capta el rostro desde la altura de la frente hasta por debajo de la barbilla. Con este tipo de encuadre, el primerísimo plano consigue también dotar de gran significado a la imagen y que la carga emocional y la intimidad de la captura sean extremas. También otras características al tomar una buena foto son importantes. Por ejemplo, el diafragma. La apertura de diafragma es la abertura de la lente de la cámara, que está relacionada con la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hacia el sensor de la cámara. Una abertura de diafragma abierta es una abertura amplia del objetivo que permite capturar más luz. Esto también se denomina apertura baja, ya que está relacionada con los números F de apertura baja, que generalmente varían de f1.4 a f4. Cuando utilices la máxima apertura del diafragma en tu objetivo, estarás utilizando una apertura completamente abierta. En esta fotografía podemos observar que el titular va de acuerdo con esta, pues es un anciano que ha tenido que salir a vender sus dulces. También podemos ver que es un diafragma abierto, pues el fondo se ve distorsionado. En esta se habla sobre Rigoberto Urán, lo cual en la fotografía se refleja bien. También vemos que el fondo está distorsionado. La apertura de diafragma en fotografía se puede explicar de manera similar a nuestros ojos, ya que funciona como las pupilas humanas. Cuanto más abiertas estén, más luz pasará y viceversa. Uno de los mejores consejos de fotografía para principiantes es comprender qué es la velocidad de obturación mediante ejercicios prácticos en el que varíe este parámetro de modo manual. En esta vemos cómo el titular lo inicia una frase dicha por la alcaldesa Claudia López, quien aparece en la fotografía. También observamos que la imagen no se ve ni distorsionada ni tampoco totalmente clara. Esta es sobre el general Saduán, quien corresponde el titular a la fotografía. Una apertura de diafragma cerrada es lo opuesto, una abertura estrecha de las aspas del diafragma del objetivo, que no permiten el paso de mucha luz. También se llama una abertura alta, ya que los números f-stop están relacionados con ella y por lo general van desde el f16 al f22. Cuando fijes la mínima apertura de diafragma en tu lente, estarás utilizando una apertura completamente cerrada. En esta fotografía vemos que corresponde al titular, pues están de nuevo convocando a un plantón, pero en esta detallamos que se pueden ver claramente detalles desde el inicio hasta el final. Esta muestra 2 edificios, pero en el titular habla sobre los residentes que tuvieron que ser evacuados en Medellín. Podría encontrarse una fotografía más adecuada. De igual manera se ven los detalles y la profundidad de campo. En fotografía, velocidad de obturación o velocidad de disparo corresponde al inverso del tiempo de exposición y hace referencia al periodo durante el cual está abierto el obturador de una cámara fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones. Suele considerarse rápida la que se sitúa por encima de 1/60 segundos. A partir de esta velocidad, comprobaremos cómo nuestras imágenes son más estáticas y consiguen congelar el movimiento. Y a medida que usemos velocidades más rápidas, ese efecto de congelar la acción será más evidente todavía. Esto sin duda es de gran utilidad en fotografías de deportes. En esta fotografía se ve el jugador Francisco Meza, pero al titular habla que es el primer jugador colombiano en contraer coronavirus. Esta habla sobre el Mundial Femenino programado para el 2023, lo cual la imagen vemos a una mujer jugando fútbol. En las dos fotografías se utilizó una velocidad alta para lograr esta imagen. Por velocidad de obturación lenta entendemos aquello que se sitúa por debajo de 1/60 segundos. Con este tiempo de exposición conseguiremos captar el movimiento producido por los objetos o sujetos que aparezcan en nuestra toma. Incluso la propia fotografía podría salir movida por el movimiento que causamos al pulsar el obturador. De ahí la importancia de utilizar un buen trípode
para tiempos de exposiciones largos. La sensación que genera utilizando estas velocidades es de dinamismo. En esta fotografía el titular habla de las empresas de alquiler de patinetas, lo cual se evidencia en ella. También se utilizó una velocidad baja para lograr este efecto. Asimismo en esta, para ver el movimiento, igual se habla en el titular sobre la movilidad. Y para terminar, tenemos la sensibilidad ISO, que marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Este concepto, que viene arrastrado de la fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son algo diferentes. Al incrementar la ISO para ganar más luz, vamos a generar ruido en nuestras fotografías. El ruido es esa especie de grano que aparece sobre todo en las zonas más oscuras de la foto. Para entender el concepto de ruido y cómo se genera, primero debemos comprender cómo funciona la captura de imagen en nuestra cámara. Es recomendable dejar la ISO lo más bajo posible, 100 o 200 dependiendo del modelo de tu cámara, y modificar solamente parámetros de velocidad de obturación y de 5 personas vinculadas al atentado de Andino quedaron en libertad. Estas fotografías fueron tomadas de noche, lo que necesita un ISO alto. Esta fotografía fue tomada de noche y se refleja bien su titular, pues son los ciudadanos de Estados Unidos que coinciden en una protesta. Sin embargo, esto siempre será una opción, ya que nos podemos encontrar diversas situaciones en las que nos veremos obligadas a aumentar la ISO o si queremos utilizar una fotografía bien expuesta. Por ejemplo, cuando hay demasiada oscuridad, cuando queremos congelar un movimiento y no podemos abrir más el diafragma, cuando queremos cerrar bastante el diafragma para generar más profundidad de campo, y por último, cuando queremos sacar más estrellas en nuestras fotografías nocturnas. El titular de esta noticia son los días soleados en Bogotá, lo que refleja muy bien. Al igual por la cantidad de sol, el ISO es bajo. Y para cerrar tenemos la fotografía de cómo los griegos invaden las playas tras el fin del confinamiento por coronavirus, lo cual por la luz igualmente el ISO es bajo.